Janet, cuéntanos, ¿cuál es la visión que nos traes hoy día? Bueno, muchas gracias por invitarme, en verdad, muy complacida de compartir, como dice Arturo, las experiencias, ¿no? A lo largo de mis 25, 26 años de trayectoria en un banco central, en el Banco Central de Ecuador, eh, básicamente me he enrolado con proyectos tecnológicos, financieros y monetarios, entonces he aprendido muchísimo de la parte monetaria y de cómo maneja el dinero en el país. Y todos los proyectos que he apoyado han sido en ese sentido. Entonces, ese ha sido el cúmulo de experiencias que he venido guardando durante estos años. Y he visto también cómo ha ido transformándose la tecnología, ¿no? Desde cuando empecé yo, teníamos mainframes y programábamos en COBOL y en ese tipo de cosas que ahora ya no están. Y finalmente ahora estamos hablando de Big Data y estamos hablando de bases que no son normalizadas y cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo un poco compartir. No soy especialista en seguridad mucho, pero he trabajado bastante de la mano y en todos los proyectos que he hecho he tenido que evaluar riesgos, he tenido que evaluar la seguridad, eh, de tal manera de que estos proyectos sean totalmente sostenibles en el tiempo, ¿no? Me es muy grato para mí recordar que he iniciado proyectos en el año 2000 y todavía siguen funcionando y están perfectamente funcionando hasta ahora, ¿no? Entonces eso es muy gratificante dentro del trabajo que se ha hecho y que es una buena oportunidad para compartir y también nutrirse de las nuevas experiencias que aportan aquí en la comunidad. He escuchado muchas cosas nuevas, novedosas. Como dice Arturo, no todos, no podemos ser todólogos, definitivamente, nos vamos especializando en algo. Yo creo que lo que he hecho es especializarme en proyectos, en desarrollar proyectos, en analizarlos y en que sean funcionales. Pero de la mano he estado muy de cerca la tecnología, ¿no? Porque todos han aterrizado en la tecnología. Todo proyecto está aterrizando en la tecnología. Hoy en día creo que es así. Algo que implementas en salud termina en tecnología, algo que implementas en un comercio termina en tecnología y hacia allá va el mundo. Entonces, necesariamente la tecnología está de por medio. La tecnología vino, está ahí, se va a quedar y nos va a acompañar todo el tiempo. Aquel que no tenga cultura informática definitivamente será un analfabeto en el futuro, digo yo. Entonces, es importantísimo que dentro de todas las carreras que existen, se haga una parte de formación tecnológica. O sea, no creo que sea necesario que hayan especialistas solo tecnológicos de ingenieros, sino que las carreras deben complementarse de tal forma que podamos entendernos entre profesionales, para que sean exitosos los proyectos tecnológicos. Entonces, yo el día de hoy me voy a permitir compartir un poco de la historia de los medios de pago, cómo ha sido su evolución, eh, los medios de pago digitales y hacia dónde va la tendencia, ¿no? Y de paso, como estamos hablando de temas de seguridad, un poco ir enrolando y mirando lo que es necesario, lo que está pasando allí y hacia dónde va el futuro. Eso es lo que les quiero compartir ahora, ¿no? Hay mucho que hablar, pero creo que es una capsulita que he podido resumir de tal forma que podamos abrir esta discusión y pues en eventos futuros con mucho gusto podemos ahondar en cualquier punto de estos, ¿no? Exacto. Bueno, y justamente eso es una de las cosas que se agradece con que te hayas animado a entregarnos esta información, a compartir tu conocimiento, porque, claro, si bien muchos de nosotros pertenecemos a comunidades de hacking, también muchos de nosotros trabajamos en el área de ciberseguridad. Y una de las preguntas que siempre se dan es, ¿por qué te interesa saber otras áreas que eventualmente no son muy cercanas al área donde tú trabajas? Entonces, tal como lo dices, los medios de pago digitales, los que trabajamos en informática, independiente del área de la informática en la que trabajemos, nos pega directamente, porque siempre vamos a estar relacionados con ella en lo que queramos, en lo que veamos. Entonces, si no tenemos una formación, si no tenemos aunque sea un pequeño conocimiento, vamos, eventualmente nos podemos meter en problemas. Y por eso la idea es tomar este conocimiento que nos puedes entregar y
bueno, ahí ya va a depender de cada uno cómo va a aplicar la mejor forma de aplicarlo en su trabajo o en su día a día, que también hay que tomar en cuenta que todas estas informaciones que nosotros estamos entregando las vivimos día a día. El mismo hecho de lo que acaba de hablar Arturo, la virtualización la estamos viviendo día a día. Que nosotros no la veamos es distinto, pero toda esta misma plataforma de YouTube donde está saliendo esta conferencia, está saliendo en máquinas que están metidas en una nube. Entonces, todo eso lo tenemos que ir, eh, por lo menos algún bosquejo debemos tener en la mente para poder decir, oye, esto más o menos funciona de esta forma. Entonces, se agradece el conocimiento que nos vas a compartir ahora. Si me permites, puedo compartir una pequeña presentación. Sí, por supuesto, súbeme la pantalla y la agregamos acá. A ver, Ahora, para los espectadores que tenemos, si tienen alguna duda, por favor, dispárenla en el chat y trataremos de responder todas las preguntas. Y que también sigan compartiendo la transmisión para que más comunidades y más personas se puedan también unir, ¿no? no sé si puedes ver la pantalla ahí. No, no veo tu pantalla, Janet. Al lado abajo, abajo, en el menú de abajo, está el icono de compartir y ahí te debería dar la opción de qué es lo que quieres compartir. Sí. Ahí está. Perfecto, ahora sí la veo. Bien. Ahí estamos viendo, ¿sí? Sí, ya está en pantalla tu presentación. Perfecto. Ya. Bien, bueno, la agenda que vamos a mirar el día de hoy y en honor al tiempo es básicamente una historia de qué es un medio de pago, y de allí vemos cómo han evolucionado los medios de pago a terminar siendo medios de pago digitales. Tenemos de allí que se derivan los riesgos en los medios de pago digitales, la seguridad necesaria para la implementación en medios de pago digitales, cuál es el futuro de los medios de pago digitales y unas pequeñas conclusiones. Pasemos rápidamente a mirar lo que es la historia de los medios de pago. Bueno, un medio de pago realmente es un instrumento que sirve para un intercambio de bienes y servicios en una economía. Un medio de pago históricamente empezó con la necesidad de que tenemos los seres humanos de intercambiar o de darle el valor a las cosas o a los servicios que ofrecemos o que tenemos. Así, históricamente, en inicios, tenemos que los aborígenes, por ejemplo, en nuestros países, intercambiaron, utilizaron instrumentos como la concha spondylus o herramientas elaboradas, fabricadas en esos momentos, para que sirvan como medio de intercambio. Este fue la primera forma de cómo nace un dinero, una especie de dinero, ¿no? Posteriormente se van utilizando otro tipo de instrumentos que significan un dinero o que significaron una especie de dinero en esos momentos. En el Ecuador se utilizó, por ejemplo, el cacao para hacer medio de intercambio. Luego, posteriormente, ya con el advenimiento de las civilizaciones, van naciendo las monedas que se acuñan de manera rudimentaria, es decir, se las hacen de manera ponte golpes y a mano. Las famosas macuquinas
que son las que son unas monedas que no tienen mucha la forma de una moneda, pero que representaron la forma de intercambiar o el dinero en ese momento. Y bueno, Eh, posteriormente ya se van mejorando. Janet, disculpa que ¿Sí? te moleste, parece que me está mostrando la otra pantalla, porque la que yo estoy viendo es la de tu PowerPoint, pero la que tiene las diapositivas a mano izquierda. Y A parece ver, que tú estás en modo presentación y no estoy viendo el modo presentación. uy, perdón. No te preocupes, no te preocupes, suele ocurrir cuando uno comparte la ventana, es Eh, medio tricky. ahí Perfecto, estamos viendo, perfecto. Ahora veo la parte de agenda, ujú, ya, que es la diapositiva número 2. ya estamos la de la agenda. Ahí, no, Claro, porque a ver, yo, ya ahí estás en la diapositiva medio de pago, claro, ahí estoy viendo la pantalla con tu cursor. Ahí sí ya, estoy viendo la pantalla que estamos viendo. ahí, ahí está en medio modo presentación, ¿la puedes ver? No, el modo presentación no lo veo. Ujú. O descomparte y vuelve a compartirme la pantalla y y me presentas te debiese dar la ventana te debiese dar la ventana de modo presentación del PowerPoint. Ujú. Ahí, Y ahí sí, ahí estamos en agenda. ya, Sí, medio de ya, pago. perdón. No te preocupes. Bueno, ya. Bueno, yo creo que yo estaba en esta lámina mientras todos estaban mirando otra cosa. Perdón. Así es que, continuando, yo comentaba aquí la evolución justamente de los medios de pago, ¿no? Me había quedado en el tema de que eh, nacen ya las monedas nace el dinero físico como el medio de intercambio, nacen monedas que ya se van acuñando de manera industrializada y ese es como va apareciendo el dinero, ¿no? El dinero en el tiempo. Finalmente, luego se ve la necesidad de la forma en que se utiliza el dinero de que exista eh, otro tipo de medios de intercambio como es el papel, moneda, que son los billetes y que es lo que actualmente mayormente se utiliza. Entonces, este es un poco como la evolución del medio de pago históricamente ha nacido ante la necesidad que tenemos los seres humanos de intercambiar bienes y servicios y darle un valor a aquello. Eh, Posteriormente, aquí puse un ejemplo de un cheque. El cheque también es un medio de pago físico que surge después ante la necesidad de pagar no necesariamente con el dinero físico que tú tienes en el bolsillo. Y el medio de pago que es una promesa de pago que en la que es un cuasi dinero que viene a reemplazar al dinero físico ante esa necesidad de no tener la disponibilidad del dinero en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Es básicamente porque los seres humanos necesitamos tener algo para intercambiar y darle valor a las cosas, pero no necesariamente en nuestro bolsillo andamos a cargar esa cantidad de billetes o monedas de dinero físico que nos permiten realizar este tipo de transacciones monetarias en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí es donde nace la necesidad de implementar otro tipo de medios de pago, como son los medios de pago digitales, ¿no? Y los medios de pago digitales nacen justamente allí, con el advenimiento de las tarjetas de crédito y débito como el dinero plástico, que ya está apegado al tema tecnológico. Es decir, con el advenimiento de la tecnología también nacen estas variantes de un medio de pago digital, que es la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Es decir, pagar con un medio de pago, con un dinero que está en una cuenta o que pudo haber estado en una cuenta, pero que no necesariamente físicamente lo tienes tú ese momento en el bolsillo. Entonces,
De allí la necesidad de ir creando nuevos medios de pago y eso es lo que ha empujado a nuestras sociedades a ir teniendo otras variantes dentro de los medios de pago, como ahora tenemos, ¿no? Los medios de pago digitales, como las billeteras electrónicas, tarjetas de recargo, tenemos transferencias bancarias, las monedas digitales, que esas serán las que vamos a conversar en el futuro, que estos son de alguna manera medios de pago que son regulados, es decir, que tienen un control por las autoridades monetarias de los países, que de alguna manera brindan la protección hacia el usuario a quien los posee. Y finalmente, las criptomonedas, que las criptomonedas son un medio de pago, pero no es en sí un dinero, o no es considerado un medio de pago como dinero por las autoridades o los gobiernos de los países, salvo aquellos en donde se ha aceptado, como por ejemplo El Salvador, pero es simplemente un activo monetario el que le están considerando. Sin embargo, los seres humanos, las personas, estamos utilizando las criptomonedas también como un medio de pago. Entonces, es por eso que he hecho énfasis aquí, porque las criptomonedas también están naciendo con esa, han surgido con esa necesidad de que tenemos los seres humanos de ir evolucionando y tener algo diferente para intercambiar bienes y servicios. Ahora bien, todo lo que es, todo esto que denominamos el medio de pago, sea el dinero físico, el dinero digital, no es más que la confianza que tiene la persona o que tenemos los seres humanos ante aquel instrumento. Entonces, puede ser cualquier tipo de instrumento que tengamos que nos dé confianza para realizar nuestras transacciones. Entonces, el dinero se traduce definitivamente en confianza. La confianza que tenemos las personas en poder utilizar dicho instrumento para realizar las actividades financieras económicas en nuestro día a día. Y en la medida que este instrumento nos brinde confianza, va a ganar poder adquisitivo este instrumento en el que lo vamos a utilizar, o va a ganar mayor preponderancia en su utilización mientras realizamos nuestras transacciones. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene o cómo podemos afianzar esta confianza que podemos dar a los medios de pago digitales? Es básicamente asociada a los riesgos que nos ofrecen los medios de pago. Estos riesgos asociados a este medio de pago es el que va a dar o va a garantizar, o en la medida en que estos riesgos hayan sido evaluados, minimizados, mitigados, van a ser los que den mayor o menor confianza al instrumento que está de por medio y que está siendo utilizado por el ciudadano. Entonces, el medio de pago definitivamente se traduce en la confianza sobre aquel instrumento que el ciudadano va a utilizar para realizar sus operaciones o sus transacciones día a día. Y de allí es importante analizar dichos riesgos. Entonces, estos riesgos en los medios de pago ya digitales, porque nos vamos a concentrar en los medios de pago digitales, desde mi experiencia puedo evaluar que existen riesgos legales, riesgos operativos y los riesgos de seguridad. Los riesgos legales, operativos y de seguridad definitivamente vienen asociadas a un perjuicio económico. Entonces, ¿por qué es importante evaluar los riesgos dentro de la implementación de los medios de pago digitales? Básicamente porque al vulnerarse cualquiera de estas aristas, lo que se está generando de por medio es un perjuicio económico a una entidad, a la persona a quien lo está utilizando. Y por eso es muy apetecido vulnerar la seguridad de una transacción electrónica por un hacker, por ejemplo, porque detrás de aquello siempre hay un perjuicio económico a alguien y un beneficio económico para quien lo está haciendo o para el ciberdelincuente, ¿no? Al igual que cuando yo cargaba mi billetera física en mi bolsillo y un ladrón me lo roba, estoy teniendo un perjuicio
pero él está teniendo un beneficio al haberme hurtado mi dinero. Lo propio está ocurriendo con la seguridad o con la parte de la ciberdelincuencia. ¿Por qué siempre es apetecido realizar todo este tipo de ataques? Porque de por medio siempre estará un beneficio económico para quien está atacando y un perjuicio económico para quien está siendo atacado. Entonces, dentro de los riesgos legales, podemos evaluar los riesgos de la regulación, es decir, medios de pago que son regulados, medios de pago que no son regulados, como había mencionado. Los medios de pago regulados, básicamente, por las autoridades monetarias que son como las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los cheques, todo este tipo de medios de pago tienen una regulación dentro de los gobiernos, dentro de las autoridades monetarias de los países. Y esto lo que hace es garantizarle al ciudadano que definitivamente ante algún evento él tiene a dónde reclamar y a dónde acudir, lo cual no ocurre con los medios de pago no regulados como las criptomonedas, en las que el ciudadano toma el riesgo y lo asume por propia riesgo y cuenta. Entonces, en este caso, si algo ocurriera con ese sistema, con ese medio, no tengo como usuario o como persona a dónde recurrir. Puedo tener un perjuicio económico muy grande sin que yo tenga la capacidad de hacer un reclamo ante alguna entidad. Y en cuanto al riesgo operacional, aquí podemos tener básicamente relacionadas con las pérdidas de continuidad en la operación, las demoras en el procesamiento, el fraude. Es decir, cuando se implementa un medio de pago es importantísimo respetar de que si voy a dar un servicio, una transacción, esta se mantenga permanente en el tiempo, es decir, la operación inicie y termine cuando debe ser. Y también se conserve mucho el tema de la información que se está cuidando, como hay personas que están manejando esta información detrás de los procesamientos, no estén expuestas a un posible fraude, porque también puede devenir en un perjuicio tanto para quien está gestionando, para quien está administrando estos sistemas, como para quienes son los usuarios de la cadena de pagos, ¿no? Entonces, los riesgos operacionales tienen que estar orientados a que se los mitigue de alguna manera para dar continuidad a la operación, para evitar la lentitud dentro de los procesos y evitar de que alguien más pueda mal utilizar esta información que se está procesando. Allí es muy importante que cuando se realizan implementaciones de medios de pago digitales, eh, tengamos todas las consideraciones para mitigar estos riesgos operativos. Básicamente es tener sitios redundantes de información para poder garantizar el servicio, tener acuerdos de confidencialidad con las personas con las quienes operan los sistemas y cosas parecidas, de tal manera que podamos tener asegurado la transaccionalidad. Ahora, en el tema de seguridad y desde la experiencia que puedo evaluar, es muy importante asegurar las transacciones y evitar lo que está relacionado con la suplantación de la identidad, la captura de datos, el phishing, el malware y todos estos tipos de variantes de ataques de seguridad que se están presentando hoy en día de tal manera que las tramas de información estén aseguradas y de que la información de que ingreso a través de cualquier medio digital para poder operar mi transacción electrónica esté asegurada y pueda garantizar que esa operación tenga una culminación final, una culminación apropiada, ¿no? Y que en el camino no haya una vulneración de dicha información de tal manera que esto le dé confianza en la utilización a los usuarios de estos medios de pago. Entonces, es importantísimo aquí analizar y ponerse, cuando hacemos un análisis para implementar un medio de pago digital, es importantísimo ponerse en los zapatos, digo yo, de quien nos quiere atacar, para saber cuáles serían las brechas por donde yo puedo entrar y poder evaluar de mejor manera.
Y allí viene esta segunda parte o esta tercera parte de la seguridad en los medios de pago digitales, en que para hacer una implementación de un sistema que administre esto, es importante tener un análisis exhaustivo de las vulnerabilidades a las que estoy expuesto. Determinar cuáles son los posibles ataques que puedo tener, pensar como un hacker, pensar qué me va a hacer, dónde me pueden atacar, dónde están mis ventanas, por dónde eh, pueden, eh, pueden ingresar y por dónde pueden dañar mi información. Y es un error pensar que a mí no me va a pasar. Dentro de mi experiencia siempre pensamos y trabajamos eh, considerando algunas aristas, pero a veces decimos, no creo que me va a pasar y eso es un exceso de confianza que no es bueno dentro de la implementación de los sistemas, sino más bien siempre pensar en el escenario más pesimista de ataque de seguridad. Eso nos ayuda a ver de una manera muy diferente los riesgos y las vulneraciones de seguridad que podemos tener para poder implementar de mejor manera, ¿no? Y de allí la implementación de mecanismos de seguridad es muy importante, que se deben hacer a nivel de código fuente, a nivel de control de accesos, a nivel de seguridad perimetral, a nivel de seguridad de los centros de datos, del monitoreo continuo del estado de la seguridad informática, de la gestión de incidentes de seguridad informática, que va de la mano con una detección, una contención, una remediación. Entonces, es importante aquí que desde cuando yo construyo un proyecto, voy analizando desde el código fuente, es decir, desde todo lo que voy construyendo, hasta finalmente tener una evaluación y un monitoreo de lo que está funcionando, de lo que ya está en producción. Allí es importantísimo contar que las entidades cuenten con oficiales de seguridad de la información, que hagan un monitoreo exhaustivo, que se hagan las evaluaciones completas de cuando hay incidentes, se les haga el seguimiento adecuado para poder detectar dónde fue el problema, poder contener el problema y finalmente darle un tratamiento adecuado para su remediación, de tal forma que eso vaya asegurando la operación en el futuro, ¿no? En seguridad definitivamente no existe 100% seguro, nada es 100% seguro en seguridad informática. Por lo tanto, siempre hay que estar evaluando y con los procesos muy fuertes de monitoreo de la seguridad, no solo de la seguridad a nivel de la seguridad perimetral del centro de datos, sino de la seguridad de todo el ambiente de producción en donde están transándose los medios de pago digitales. Por eso es importante también las auditorías informáticas, ¿no? A veces no nos gusta que nos hagan auditorías, definitivamente huimos de aquello, pero creo que eso no es bueno. Más bien es mejor ser auditado y saber exactamente sobre qué estamos pisando. Las evaluaciones permanentes para detectar brechas de seguridad, incluyendo procesos de ética hacking, son muy importantes en los procesamientos de medios de pago digitales. Establecer planes de remediación y evaluar su efectividad. Esto es importantísimo dentro de las organizaciones, de que haya un compromiso de toda la organización, desde los más altos directivos, en saber efectivamente cuáles son sus vulnerabilidades, dónde hay que mejorar y hacer un verdadero seguimiento durante todo el tiempo para que podamos hacer las remediaciones adecuadas. Y algo muy importante es educar a los usuarios y crear cultura de seguridad. Podemos haber implementado todas las seguridades posibles alrededor de nuestra plataforma, de nuestra infraestructura, pero la mayor parte de las vulneraciones a la seguridad se presenta por una falta de conocimiento de los usuarios, de las personas y de un exceso de confianza ante la información que se expone o se recibe a través de los distintos mecanismos de intercambio. En mi experiencia, la mayor parte de problemas que hemos tenido ha sido justamente por los usuarios. Una persona que recibió un correo que no debió abrirlo y ese correo me contaminó con un malware y finalmente se regó dentro de la red. Claro,
que los mecanismos de contención ayudaron a evitar que vaya más allá, pero de lo que nos damos cuenta es que no fue por la plataforma, no fue por la implementación, sino fue porque alguien no utilizó adecuadamente la información. Mucho más ahora que estamos con el tema de la pandemia, el teletrabajo, hay muchas consideraciones más importantes que se debe tener con las personas que estamos utilizando. Entonces, hablamos muchísimo de seguridad, hablamos de muchas cosas que podemos implementar a nivel de hardware, de software, pero nos estamos olvidando de que creo que la parte más importante es educar al usuario en la cultura de seguridad, en que las personas aprendan a manejar de manera apropiada la información y sus claves, sus accesos, lo que comparten en la red, de tal forma de que estén menos expuestos a un ataque. Bien, y ya con todos estos preámbulos ¿cuál es el futuro de los medios de pago digitales? Ahora estamos con una proliferación de criptomonedas. Hay miles de criptomonedas que están proliferando. Estas no están reguladas. Son complejas de entender para los usuarios, se necesita mucho entendimiento de cómo utilizar, son especulativas, por eso su fluctuación cambiante. Por ejemplo, el Bitcoin ha tenido montos altísimos como de intercambio muy altos, como muy bajos ante cualquier problema. Y ese control de fluctuación no la está haciendo nadie, sino que simplemente está expuesta a la oferta y demanda dentro de un sistema. Su crecimiento podría generar grandes pérdidas para los usuarios, con la consecuente problemática para las economías de los países. Por lo tanto, es importante aquí que las autoridades monetarias, los gobiernos, deben buscar mecanismos de control y regulación o de educación hacia las personas, de saber el riesgo al que se están exponiendo con esta utilización. Es importantísimo que las personas sepan la exposición al riesgo al utilizar este tipo de medios de pago. También nos estamos enfrentando a nuevos medios de pago digitales, ¿no? Hay muchas variantes, ya no solo las tarjetas de crédito, débito de la forma tradicional. Ahora hay otros esquemas que utilizan códigos QR, aproximación, las pasarelas de pago a través de las páginas web. Todo esto está haciendo una lluvia de medios de pago digitales que los usuarios podemos utilizar. Lo que va a implicar es que nuevas tecnologías como blockchain, DTL, aseguren el uso de estos medios de pago. Es importantísimo que en vista de que hay mucha información, que hay muchas formas de intercambiar, de transar, estas tienen que estar aseguradas y allí es un papel importante de la tecnología, de quienes hacemos tecnología, de saber cuáles son digamos que las formas de asegurar este tipo de transacciones, las mejores, de tal forma de generar la confianza en estos nuevos medios de pago. También el tener el gran procesamiento de información que implica una inversión fuerte en tecnología. Entonces, detrás de un medio de pago digital siempre va a existir un gran centro de datos, grandes bases de datos procesando información, generando todo el tiempo estadística, mirando, haciendo monitoreo. Entonces, el trabajo que se tiene aquí y de lo que se viene en el futuro definitivamente es inmensamente grande dentro del procesamiento de información, dentro de los recursos que debemos tener o que deben tener las organizaciones para poder procesar y poder soportar estas operaciones. Y bueno, finalmente una parte importantísima que no sé si es mucho conocimiento, pero es importante que en vista del advenimiento de las criptomonedas, los bancos centrales se han preocupado de emitir monedas reguladas, las famosas CBDC, que son monedas emitidas por bancos centrales. Aquí yo me
poner una pequeña fotografía de Money Flower, que es un análisis básico, un análisis preliminar que está haciendo el banco del sistema de pagos del BIS. Aquí les puse la fuente del Central Bank Digital Currencies del BIS.org, en donde pueden encontrar un paper importantísimo de un análisis preliminar de cómo están interactuando el dinero y dónde estarían las monedas digitales emitidas por bancos centrales. ¿Y por qué nace este concepto o por qué hay esta necesidad de emitir monedas digitales dentro de los bancos centrales? Es básicamente ante la necesidad de reemplazar el dinero físico que circula en las economías por un dinero electrónico. Y con el advenimiento de la tecnología y la presencia de la pandemia, esto se ha hecho mucho más necesario. Es decir, en el tiempo es importantísimo que los bancos centrales han mirado la necesidad de reducir la utilización del dinero físico, más aún cuando el dinero físico ha sido un medio que está propenso a contaminar a las personas con el COVID. Entonces, cuando el dinero es un medio que nos ayuda a propagar enfermedades, vemos la necesidad de que tenemos que tener un medio de intercambio regulado, que es el dinero electrónico, un dinero electrónico emitido por el Banco Central. Este nace para reemplazar a las criptomonedas, por lo tanto, el estudio que se está trabajando es importantísimo de la forma como debe ser implementada. Aquí hay muchos riesgos que deben ser minimizados para poder utilizarlos, para que los usuarios se sientan tranquilos, y es hacia allá donde están trabajando y hacia donde será el futuro de las autoridades monetarias. Es importantísimo considerar que esto va a dar agilidad a los sistemas de pago para que sean mucho más eficientes, más rápidos. Este también permitirá realizar un control de la delincuencia organizada, mejorar la inclusión financiera de las personas y definitivamente generar confianza. Ahora, no hay mucho tiempo para que se demore. Yo creo que las entidades y los reguladores siempre van un poco más atrás de lo que van las personas y las necesidades. Por eso es importante que este tipo de modelos y este tipo de acciones se las vayan ya implementando. Ya existen hoy por hoy ya algunos ejercicios, la Reserva Federal con su FedCoin, Rusia con el Rublo Coin, el yuan digital en China, el Eurochain, entonces que están ya con proyectos que próximamente saldrán a producción y que esto va definitivamente a marcar el cambio de la emisión del dinero en el tiempo. Y ya para ir terminando, definitivamente el desarrollo de medios de pago digital implica una regulación fuerte y esto ayuda a dar protección a los ciudadanos y a los usuarios. Implementaciones tecnológicas eh, muy de vanguardia, esquemas de seguridad robustos, esquemas contingentes y básicamente, recalco nuevamente, la educación al usuario, la cultura de seguridad en la que debemos ocuparnos todos para que los usuarios de esta información sean los más llamados a cuidar la información y a aportar a todos los esquemas de seguridad que se implementan, de tal forma de que sean menos vulnerables a ataques de la delincuencia cibernética, ¿no? Y una reflexión importante para completar es que si todo falla con un medio de pago digital, el mecanismo contingente natural siempre será el dinero físico. Y este es un gran reto para los gobiernos y en especial para las autoridades monetarias. Es decir, cuando un esquema digital falla, naturalmente las personas a dónde vamos a recurrir al dinero físico. Por lo tanto, siempre un medio de pago debería estar respaldado en algo que al final permita tener ese contingente. Y ese es el gran reto
al cual se están enfrentando los gobiernos, los países, con estos nuevos modelos. Y por eso me termino esta presentación con esta gran reflexión. Si están preparados para esto verdaderamente y satisfacer esta necesidad del mundo cambiante. Muchas gracias por este espacio. Tremendamente interesante, porque son varias premisas que son diferentes puntos de vista y son cruciales para lo que uno hace. Alexander, John, algunas palabras, porque está muy, muy interesante. Una interesante ponencia. Sí, precisamente, René. Adelante. Dale, Javi, dale. Muy interesante porque nos muestra, por ejemplo, cómo ha respondido el mercado bancario regulado a estas monedas no reguladas. Eso ha sido un tema recurrente en series de televisión, en libros, cómo responde el establecimiento a estos comportamientos de revolución digital de las comunidades, del mercado, porque son los mismos usuarios buscando medios alternativos como su dinero esté fuera del sistema y aún así pueda adquirir bienes que vende el sistema. Es bastante interesante cómo responde el mercado real, el mercado regulado a este movimiento de las comunidades, de las comunidades o del Internet, de la sociedad que busca una forma de libertad diferente. Sí, efectivamente, ¿no? Es lo que te decía. Sí, efectivamente. La necesidad. Creo que estamos cruzados. Sí. Adelante, Janet. A ver, sí, efectivamente, yo creo que siempre la necesidad del ser humano va mucho más rápido del ente regulador y de la entidad bancaria. Y por eso es justamente el advenimiento de las criptomonedas. Y ahora se encuentran en esta grave problemática de cómo yo quiero reemplazar y ganar ese espacio. Un reto súper importante para las autoridades monetarias, ¿no? Porque la necesidad va a continuar allí y estas criptomonedas han ganado preponderancia. Es muy difícil, no sé si lo van a conseguir a través de la emisión de monedas digitales emitidas por bancos centrales, reemplazar las criptomonedas. Yo creo que más bien en el futuro van a tener que acoplarse y buscar una forma regular para dar protección al usuario, porque hay muchísimos que ya lo están utilizando. Un rompimiento dentro de la cadena de pagos de estas monedas digitales podría generar catástrofes, crisis financieras. Entonces, allá es donde están discutiendo y trabajando, pero yo veo que existe mucha lentitud en aquello. Y esto creo que es por un monopolio natural que tienen las entidades financieras todas por manejar sus transacciones financieras, ¿no? Pero mientras sigan pensando de esta manera, la comunidad por afuera va a seguir avanzando y les va a ganar mucho espacio, ¿no? Exacto. Antes de continuar, vamos a subir a nuestra querida amiga Ana Isabel, o más bien conocida como iBot. Así que vamos a sumarla a este simposio de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Días. Buenas tardes desde España, sí, buenos días. Hola, Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar de nuevo con todos vosotros. Bienvenida. Como siempre, encantado de tenerte Nosotros aquí. igual. Janet, me ha encantado tu explicación, ¿eh? Me ha gustado gracias. mucho. He intentado hacerlo un poco resumido porque hay muchísimo que contar allí. Sí. Pero encantadísima de seguir colaborándoles todo el tiempo que ustedes consideren. Y un gusto compartir con todos, en verdad. Sí, ha sido muy, muy buena la presentación. Y de hecho, aquí, tal como tú lo dices, las criptomonedas es un mercado que todavía no está totalmente regulado. Entonces, ¿cuáles eventualmente podrían ser las posiciones entre
bancos, situaciones de blockchain, gobierno. ¿Cuál sería la trinidad entre estas La grandes potencias? mutación. Exacto. ¿Cómo mutaría el sistema hacia eso? Bueno, yo creo que básicamente la tecnología que utiliza la criptomoneda es la tecnología que debería de utilizarse en la emisión de monedas digitales. Y creo que esa tecnología es donde deberían confluir. Ahora, para que una moneda sea utilizada mundialmente, tendría que tener una regulación mundial. Y eso es muy complicado, porque cada país tiene su forma su forma monetaria, digamos, de regular, o su moneda de curso legal. Entonces, adoptar una moneda de curso legal como una criptomoneda universal es muy complicado. Sin embargo, yo creo que ahora, con esto de la globalización, los países deben pensar en eso, en tener regulación que pueda ser compartida de tal forma que puedan dar protección a los usuarios, porque estamos en varios países utilizando una criptomoneda y estamos utilizando como un medio de intercambio. Entonces, finalmente eso se traduce en una moneda local. Si yo quiero retirar, por ejemplo, el dinero en algún momento. Entonces, creo que ahí es donde debería confluir las regulaciones de los países de tal forma de poder sincronizar y llegar a tener una aceptación, digamos así, de estas monedas. No creo que podamos eliminarlas, no creo que puedan sacarlas de la jugada, definitivamente no. Van a tener que buscar la manera de integrarlas a los sistemas y meterlas dentro de los sistemas de pagos que se manejan dentro de los países, ¿no? Bueno, en algunos países ya se han implementado. El Salvador lo está intentando implementar, va a cambiar la implementación de cajeros para que los ciudadanos trabajen con bitcoins. Este es un experimento que nos da una visualización interesante hacia dónde deben apuntar los países y también de cómo va a responder el sistema, porque se pueden dar muchos casos. El sistema puede intentar arrinconar a El Salvador, puede fallar el experimento, como todo experimento es factible de fallo, puede ser totalmente exitoso. Entonces, es un punto de partida interesante ese experimento. Exacto. John, tú tenías una pregunta. Sí, precisamente, bueno, muy interesante lo que es el tema de la criptomoneda, ¿no? Precisamente, Janet es acá de Ecuador y tengo algunos compañeros que por interno me están haciendo las preguntas de qué pasa en Ecuador. Porque Ecuador, a pesar de El Salvador ya haber entrado en este mundo de los medios digitales de pago, aún nos falta entrar un poco más en lo que es el tema de los pagos electrónicos. Te cuento una anécdota, ¿no? En mi empresa y en otras empresas que he visto, en las máquinas de tomar café, ya han tapado, ya han cerrado lo que son los medios pagos físicos. Ya no dejan incluir lo que son monedas. Simplemente tienes que hacer pago con dinero plástico. Entonces me parece que esa es una forma de ir apuntando directamente a lo que son ya los medios de pago digitales en Ecuador. No solamente en Ecuador, estoy hablando a nivel de Latinoamérica de pronto, porque siendo El Salvador el único país que al momento ha implementado este tipo de medios de pago y el resto de países aún no. Sabemos que en sí la regulación de estos medios es una de las razones por las que no se ha implementado, pero ¿a qué punta para poder, o qué nos falta todavía para poder llegar a ese nivel de los medios electrónicos de pago? Bueno, como tú dices, John, en Ecuador, y recordarás, el dinero electrónico fue implementado dentro del Banco Central. Lamentablemente aquí no hubo digamos que un buen entendimiento con el sistema financiero privado. Por eso es importantísimo que la regulación enfoque hacia allá, ¿no? A que el medio de pago que están implementándose sea de utilización masiva, que permita la inclusión, que no sea restrictivo, o sea, que no sea dentro de círculos cerrados. Porque cuando tú tienes un medio de pago digital que funciona dentro de un ecosistema cerrado, eso no permite la inclusión y eso nuevamente retorna a que tienes que utilizar el dinero físico para poder hacer tu transacción. Entonces, yo creo que para poder masificar la utilización de un medio de pago digital, debe ser un medio de pago que pueda ser utilizado por todo el mundo.
que no sea costoso, que llegue al ciudadano, a todo el mundo, tenga o no tenga la tecnología de punta. Entonces, en Ecuador, ¿por qué no funcionó? Básicamente por las políticas, por la política, por la regulación, creo yo. Esa falta de sinergia que existe entre la política pública y privada es la que impidió que estos medios de pago, aunque el dinero electrónico que se implementó en Ecuador tenga éxito, ¿no? Ahora estamos mirando que los bancos centrales están justo apuntalando a emitir monedas digitales, o sea, a emitir dinero regulado. Entonces, estamos como que Ecuador dio un paso allá, pero retrocedió. Entonces, un producto que nació y luego se terminó, luego lo quieres resurgir, va a ser complicado. Pero ahí está el reto. Entonces, creo que es importantísimo la política. Por eso yo hacía mucho énfasis en los gobiernos y en las autoridades monetarias. Son los llamados a dar estas posibilidades para que los medios de pago digitales puedan ser utilizados de forma masiva por los ciudadanos y que tengan la protección adecuada para generar la confianza necesaria. Perfecto. Querida Janet, tenemos una consulta de Raúl Peña, la voy a mostrar acá abajo, y dice, ¿cree que las criptodivisas le darán la libertad a los usuarios eliminando las remesas que cobran los bancos? Bueno, muy complicada esa pregunta. Yo creo que en la medida en que se estén aceptando, en la medida que el modelo que ha adoptado El Salvador sea exitoso, sí puede darles libertad, definitivamente. Por eso yo creo que todo el advenimiento tecnológico de las fintech, las criptodivisas y todo, están como que desplazando al sistema bancario. Y ese es el susto que tienen las entidades financieras, porque finalmente ahí está la ganancia, ¿no? Entonces, ese es el punto en donde está la gran discusión, el que sigamos teniendo de un lado el monopolio y sigamos teniendo del otro lado la necesidad. Mientras no se haga esta sinergia de entendimiento definitivamente en una política, va a seguir existiendo esta disrupción. Pero yo creo que si es que logran los gobiernos, las entidades, las autoridades monetarias asegurar todo esto, sí definitivamente se puede bajar muchísimo el costo, ¿no? La operatividad. Por eso decía que es importante cuando tengo un medio de pago digital que sea no costoso. Es decir, cuando yo tengo un billete en mi bolsillo, a mí no me cuesta, o sea, no me cuesta, pero sí le cuesta al Estado. Cuando emitimos dinero físico, es un costo inmensamente grande detrás de aquello. La acuñación, el transporte, retirar dineros, billetes viejos, volverlos a emitir y todo esto es un costo inmenso que el ciudadano no se está dando cuenta. Sin embargo, es parte de los presupuestos de los gobiernos. Entonces, ese análisis de migrar hacia un medio de pago digital que tenga esa misma transparencia para el usuario va a garantizar que se baje el costo definitivamente de una operación, de una transacción monetaria hecha en medio digital, ¿no? Perfecto. Y solamente tirando ideas al aire, entre los medios digitales de pago, el dinero actual y la inflación, ¿cuál sería el golpe de la combinación de todo esto? A ver, cuando tú tienes dinero digital, tienes una capacidad de mover mucho más rápido el dinero. La velocidad del dinero es mucho más rápida, ¿cierto? Por consiguiente, la capacidad de intercambio que tenemos es mucho mayor. Eso quiere decir que un medio de pago digital regulado y que esté muy bien implementado puede ayudar muchísimo a reducir los temas de inflación en los países. Puede ayudar a reducir o puede no hacerlo también. O sea, al final es lo mismo que el dinero físico. La única diferencia va a ser que tú tienes una velocidad mucho más rápida de intercambio. Entonces, esa velocidad más rápida de intercambio, de velocidad del dinero en la que se va a mover, va a hacer que las economías se muevan de manera diferente.
Por eso es importante que cuando se implementa un medio de pago digital o lo implementa un medio de pago digital, las autoridades monetarias estén conscientes de las repercusiones económicas que van a tener estas transacciones, ¿no? Pero pueden ser un buen termómetro para medir justamente los grados o los niveles de demanda de oferta que existen en las economías y ser un buen termómetro para medir el nivel de inflación de los países o tomar cartas para mejorar los niveles de inflación dentro de las economías, ¿no? Yo creo que esa información, al tenerla o tener transacciones todas digitales en dinero digital, va a ayudar muchísimo a tomar las decisiones de mejor manera que las que se las tiene en este momento, porque ahora para tomar decisiones tienes que recopilar mucha información que está dispersa y está física, pero al tener un medio de pago digital creo que es una herramienta muy valiosa para que las autoridades monetarias puedan tomar decisiones en materias de política económica monetaria para los países. Perfecto, gracias por esa respuesta, porque es algo que creo que para muchos de los que utilizamos criptomonedas, porque que levante aquí el que no se haya metido en criptomonedas, que salga el culpable. Siempre estamos viendo todo este asunto del cómo nos va a golpear el relacionarnos con nuestros países con las criptomonedas, cómo podemos utilizarla de la mejor manera y rentabilizarlas mejor. Entonces, y ahí vienen aristas bastante interesantes. Alexander, Ana Isabel. Dime. ¿Alguna consulta o alguna opinión sobre el tema? Ninguna. Yo creo que Janet lo ha dejado todo perfectamente claro. Gracias. Gracias por el tema. Sí. Un gusto realmente compartirlo. Sí. Muchísimas gracias, Janet. ¿Algunas palabras para el cierre de tu presentación? Bueno, yo creo que es importante que los ciudadanos, dos reflexiones importantes. La primera es la cultura de seguridad que los ciudadanos debemos tener. Eso es importante. Cuando implementamos proyectos, debemos pensar quién lo va a utilizar. Y es importante que quien lo va a utilizar esté realmente preparado para hacerlo. Entonces, creo que nos estamos olvidando de aquello cuando hacemos proyectos. Y asumimos que los usuarios conocen lo mismo que nosotros conocemos, ¿no? Los que estamos. Y eso es un error. Entonces, creo que es importante que dentro de las organizaciones o dentro de los proyectos siempre tengamos un punto que es la educación al usuario en temas de seguridad. Eso es fundamental. Y segundo, bueno, que las personas también o que todos entendamos un poco más allá de si utilizamos criptomonedas, cuál es el riesgo que estamos asumiendo. Que tengamos un poco esa conciencia de saber en qué me estoy metiendo. Es un camino bastante incierto, desconocido, pero a veces, como tú dices, René, el querer ganar un poco más hace que yo ingrese en este círculo, pero hay que saber el riesgo que estoy asumiendo, es importante. Y que las autoridades monetarias, los reguladores también tengan conciencia de que el ciudadano siempre va a tener esa necesidad y la legislación debe ir hacia el ciudadano, hacia lo que piensa el ciudadano, a la necesidad del ciudadano, no a lo que el gobierno necesita. Bueno, sabemos que eso es casi una utopía, pero... Los gobiernos siempre van un paso atrás. Siempre. Exacto. John, Ana Isabel, Alexander, ¿algunas palabras para el cierre de nuestra querida Janet? Por mi parte, nada, simplemente darle las gracias. Muchas gracias, estuvo bastante interesante la ponencia. Esperamos que nos puedas acompañar en próximos y con mucho gusto. Un éxito. Invítenme cuando ustedes gusten. Estoy a la orden. No hace falta invitarte. Tú te invitas y ya está, que es lo que hice yo. Efectivamente, confirmo. A mí me dijeron, nos vamos a juntar y yo, venga, vale, contad conmigo. Pues tú igual.
hágame parte de su comunidad con mucho gusto realmente.